Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de la sociología. El objetivo que tiene este video es de analizar las diferentes ramas que conforman esta ciencia, como también algunas teorías de grandes sociólogos que veremos en este video. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente que todo, haré una introducción a la sociología y también a la sociología política. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad, sus estructuras y la relación entre las personas, mientras la sociología política, por su parte, se enfoca en el poder, la organización y la influencia de las instituciones, tanto públicas como privadas, en el comportamiento político nacional. Los puntos claves que miraremos durante este video es un objetivo de estudio, es decir, la sociedad, relaciones humanas, estructuras e instituciones. Por otro lado, las aplicaciones, entender lo que es el término de la desigualdad, el poder político y el funcionamiento de las instituciones sociales. Por otro lado, le daremos un enfoque del punto de vista interdisciplinario, ya que se nutre de otras áreas del saber, como ser la historia, la economía, la política, hasta la filosofía, para explicar fenómenos complejos y también conceptos variados. Continuando con el tema, primeramente hablaremos conceptos de la sociología política. Primeramente encontramos el término de Estado, que es la institución con poder soberano en un territorio determinado, responsable de mantener el orden y brindar el servicio a la sociedad. Ejemplo de ello es la administración pública, que organiza elecciones, la seguridad ciudadana y la educación, además de otros aspectos como por ejemplo la salud. Luego tenemos el término poder, que en su definición dice que es la capacidad para influir o controlar el comportamiento de personas o instituciones. Por ejemplo, un líder carismático que moviliza a las masas o un gobierno que impone sus políticas internas. Por otro lado, tenemos el término de gobernanza, que es la manera en que se ofrece y ejerce el poder en toma de decisiones, integrando tanto al gobierno formal como a otras instituciones como actores como ser la ONG, el sector privado o la sociedad civil. Ejemplo de ellos son los procesos de consulta ciudadana que acompañan la toma de decisiones gubernamentales. Esto se utiliza mediante debates o la utilización de encuestas. Por otro lado, tenemos el término legitimidad. Básicamente es la aceptación y justificación social de la autoridad de un gobierno o institución. Ejemplo de ello es un gobierno democráticamente electo con alta aprobación popular. Es básicamente, por ejemplo, el proceso que tenemos este año de lo que es las elecciones generales, el cual consiste en el voto popular, es decir, el que obtenga el candidato presidencial, ya sea de cualquier partido o índole político, será elegido como nuevo presidente de la República. Por ejemplo, tenemos el siguiente término que sería el Estado Nacional, que es la función de instituciones políticas, es decir, el Estado, con una identidad cultural común, que es la nación. Ejemplo de ellos son como países como España o México, donde la identidad cultural influye en la política. En este caso, el Estado y la nación, por ejemplo, en el país de España, lo rige, además de una institución política como ser el Estado, la identidad que hay en él, que es la dinastía a través del poder del rey, que juntos hacen acciones tanto políticas a nivel nacional como en su representación de delegados a nivel internacional. Por otro lado, tenemos el término democracia, que es aquella donde es directa. Los ciudadanos participan en la toma de decisiones de forma directa y tiene una representabilidad, ya que los ciudadanos eligen representantes que deciden en su nombre. En este caso, tenemos el ejemplo de asambleas vecinales directas versus elecciones parlamentarias, que son los representados. En este caso, por ejemplo, asambleas vecinales podemos decir que son
básicamente la conformación de corporaciones municipales, es decir, alcaldías. Por otro lado, las elecciones parlamentarias, que son los representantes del pueblo, son aquellos que son elegidos como diputados, ya sea de cualquier índole político, que representan en diferentes aceptaciones de decretos o normas que ayudan al pueblo durante la institución del Congreso Nacional. Por otro lado, tenemos en los términos de autoritarismo y el totalitarismo. En este caso, el primero, que es el autoritarismo, es la concentración del poder en un líder o en un grupo, restringiendo libertades políticas. Por otro lado, el término totalitarismo es el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Ejemplos de ellos son los regímenes dictatoriales o gobiernos que controlan la información y la vida privada. En este caso, ejemplo claro, es lo que está pasando en el país vecino de Venezuela, que está controlado por una dictadura, como ustedes ya sabrán. Por otro lado, tenemos el término de poder político, que esta básicamente es la habilidad para influir en las decisiones y en la dirección de la sociedad a través de medios políticos, es decir, a través de decretos o normas establecidas que hace el referente, es decir, el representante nacional, como ser el presidente de la República, a través de sus decisiones que son aprobadas en el Congreso Nacional. Por otro lado, tenemos la capital social, que son las redes de relaciones, confianza y normas que facilitan la cooperación en la sociedad. Esto básicamente se puede ver reflejado en comunidades que se organizan para resolver problemas locales. Es decir, las corporaciones municipales, que los cuales ellos gestionan a través del poder del Estado, alcanzar ciertos beneficios, ya sean financieros o de materiales, para mejorar el estado de la localidad regional, es decir, pueblos y aldeas. Por otro lado, tenemos el término de justicia social, que esta busca la equidad y la reducción de desigualdades y garantizando derechos y oportunidades para todos. Por otro lado, tenemos la ciudadanía. Esta básicamente es la relación entre los individuos y el Estado, que implican derechos que tiene todo ciudadano, como ser el voto, el derecho a nacer, el derecho a ser decir, de alguna manera representado en la ciudadanía del país donde nació y la protección y seguridad que se le debe a los ciudadanos. Pero por otro lado, todo ciudadano tiene deberes que tiene que cumplir bajo las normas de las leyes. Por otro lado, tenemos las teorías de la estratificación social, entrando ya en tema de sociología como tal. Primeramente encontramos la teoría de Karl Marx, que es el concepto, básicamente, en pocas palabras, es la división de la sociedad entre burgueses o la burguesía, que son propietarios de los medios de producción, y los proletarios, que son los trabajadores. Básicamente, el proceso de esto es la lucha de clases en el motor del cambio social. El ejemplo de ello son los conflictos laborales, que básicamente tiene una empresa, los cuales una institución por ley tiene que colocar un sindicato de trabajadores, cuál es ese sindicato protege y establece división de respetar las normas y derechos que tienen todo trabajador, como ser al salario mínimo, horarios mínimos de trabajo y no a la sobreexplotación, que por ejemplo había anteriormente, por ejemplo, en los enclaves bananeros, que era algo realmente absurdo, como las personas en ese tiempo trabajaban casi, por ejemplo, más de 12 horas por un pago que era algo que no sustentaba a una familia en esos tiempos. Por otro lado, están las demandas de los derechos sindicales. Volviendo al punto, los sindicatos son aquellos que protegen dentro de una institución, de una empresa, sea privada o pública, los derechos de los trabajadores, instituidos bajo la Constitución de la República. Por otro lado, tenemos la teoría de Max Weber, que esta básicamente es la estratificación. Se basa no solo en la propiedad que tenían los burgueses, sino también en el estatus social y el poder.
Por ejemplo, por decir, definir la clase alta, la clase media y la clase baja que tenían los propietarios de grandes empresas o multimillonarios. Ejemplo de ellos son las diferencias de prestigio entre marcas y el acceso a oportunidades entre distintos grupos sociales. Es decir, es más favorable que, por ejemplo, que un hijo que haya nacido en un grupo o familia que esté en el mercado de la economía avance o tenga oportunidades más claras que un hijo, no por menospreciar que un hijo que venga de la clase media. Eso se ha reflejado en todos los ámbitos, sean políticos, sean deportivos, sean sociales, entre muchos otros hechos. Por otro lado, tenemos la teoría funcionalista, que esta básicamente es la estratificación funciona con el aspecto de la sociedad, ya que asegura que las personas con mayores habilidades ocupen roles claves. Por ejemplo, en el sistema educativo que premia el rendimiento académico como preparación para los roles especializados. En mi caso, por ejemplo, yo estoy cumpliendo esta teoría, ya que personas que tienen, por ejemplo, yo tengo la habilidad de conectar rápidamente con una persona y ayudarle en todo lo posible. Por ejemplo, los aspirantes que están viendo este video han comprobado que he estado todos los días ayudándoles en diferentes temas y dándoles acceso a cuestionarios para que ellos mismos se autoanalicen. Esto básicamente hace la distinción de seres humanos en la sociedad, es decir, les ponen etiquetas. Por ejemplo, no es lo mismo la función que hace el presidente con lo que hace un alcalde o lo que hace un diputado lo haga un jefe o gerente de una empresa. Pasando ahora a la siguiente teoría del control social, que tenemos lo de Hobbes, que es básicamente el término de necesidad de un gobierno fuerte para evitar el caos, es decir, bajo dictaduras o golpes de Estado, que lamentablemente la historia de nuestro país está marcada por, por estos hechos. Por otro lado, tenemos el Locke, que es la defensa de los derechos naturales y el gobierno limitado. Es básicamente defender los ecosistemas que tiene un país, como hay diferentemente en nuestro país, por ejemplo, el Parque Nacional La Tigra, que es un lugar resguardado eh, por las poblaciones o los grupos encargados en ello. Por otro lado, tenemos la teoría de Rousseau, que es la participación ciudadana y la voluntad general como base de una democracia directa. Por otro lado, tenemos ya las instituciones sociales. Básicamente daremos definición de cada uno de los términos. Primeramente, la familia, que es la base de la socialización y de roles y relaciones afectivas. En este caso, recordemos que la familia generalmente está compuesta por un padre, una madre, dos hijos que forman una familia. Estos definen los roles, por ejemplo, generalmente en los tiempos antiguos y en la actualidad, en la parte conservadora, se ha mantenido la idea que el padre es el que surte a la familia, que la mujer, es decir, la madre, es la que tiene que cuidar tanto a los hijos como dedicarse a la casa y mientras los hijos serían los futuros de la nación a través de una buena educación y esperanza laborales. Por otro lado, tenemos la institución de la educación, que esta es la que hace la transmisión de conocimientos y valores. Al igual, lo que es la transmisión de valores siempre viene en la familia, como ser normas, ser respetuosos, como ser valores éticos. Pero además, en las instituciones de educación, como ser escuelas, colegios y universidades, se transmiten conocimientos básicos, como ser matemáticas, español, naturales, sociales e inglés, que son competencias aptas para preservar en los jóvenes y en los niños lo que es una buena educación y que se puedan defender en aspectos diferentes de la vida. Por otro lado, tenemos la institución de la religión, que esta fomenta la cohesión a través de creencias y prácticas comunes. Es decir,
Esta institución lo que hace es que los feligreses o personas creyentes en una religión, dependiendo, sin importar denominaciones, se puedan reunir y fomentar la creencia en la religión cristiana sobre todo, aunque hay diferentes distinciones a lo largo del mundo. Por otro lado, tenemos otra institución que es la economía, que esta regula la producción y la distribución y consumo de bienes. Esta básicamente son las que formulan diferentes oportunidades de trabajo, como la distribución de ellos y el consumo de bienes sobre todo locales, como decir, la explotación de ciertos recursos, por ejemplo, oro, lo que es cobre, lo que es como tabaco, el maíz, el arroz, que son productos ricos en producción en nuestro país, Honduras. Por otro lado, tenemos la institución del gobierno, y esta es la que es encargada de la toma de decisiones políticas y la administración de la ley. Básicamente, esta institución está constituida especialmente en Honduras, por un referente que es el que está en el poder, que es el presidente de la República, junto con sus tres poderes del Estado, los cuales también convergen en crear decretos, normas que tienen que ser aprobadas por un Congreso Nacional y las diferentes instituciones que los rodean. Por otro lado, tenemos los medios de comunicación, que son los que moldean la opinión pública y la cultura. Estos pueden cambiar como ha avanzado en una innovación grande a través de la tecnología, puede ser a través de medios como la televisión, las redes sociales, lo que es todavía el uso del periódico, el uso de la radio, entre muchos otros, cuales hacen expresar la opinión pública de alguna situación o hecho que haya marcado en el mundo, como la cultura y la transmisión de ella en generación en generación. Por otro lado, tenemos la institución del sistema judicial, que esta administra justicia y resuelve disputas, es decir, es el poder, por ejemplo, el Consejo Máximo de Justicia, que esta básicamente utiliza las leyes de la Constitución y las leyes penales para diversidad de usos. Por ejemplo, declarar culpable o no en ciertas ocasiones, por ejemplo, en casos de homicidio, en casos de corrupción, en el caso de deudas, entre muchas otras. Por otro lado, tenemos la institución del sistema de salud, que esta garantiza el bienestar físico y mental de la población. Esta básicamente está constituida por el personal médico en diferentes locales, como ser hospitales, enfermerías o también el sistema del adulto mayor, que ahorita se me olvida el término, que es el sistema público, el cual ayuda muchas veces también a gestionar lo que es el suministro de bienes medicinales, como ser pastillas, inyecciones, son sueros, lo que son inyecciones o aparatos o implementos que se necesitan para realizar una perfecta colaboración al bienestar de la población. Por otro lado, el término era seguro social. Ahorita se me recordó. Pasando ahora a la siguiente institución, que es militar, es el que protege el territorio y en ocasiones interviene en la política. Protege el territorio, es decir, bajo la Constitución de la República, el ejército es policía militar o lo que es diferentes instituciones a nivel nacional tienen que proteger la soberanía de nuestro país. Y en ocasiones intervienen en la política, esto cabe resaltar, por ejemplo, en los procesos políticos, por ejemplo, en la custodia de los maletines electorales durante los procesos de las elecciones primarias y generales de un país. Por último, tenemos la institución del trabajo. Esta regula las relaciones laborales y protege los derechos de los trabajadores utilizando instituciones internas dentro de empresas como ser los sindicatos, que estos protegen las relaciones e intervienen en las contrataciones de los mismos. Por otro lado, tenemos las características y procesos en la sociología.
El primero de ellos, él se caracteriza en la interdisciplinariedad, es decir, integra conocimientos de diversas áreas como ser culturales, sociales, políticas, económicas, entre muchas otras. También se caracteriza por tener un alto dinamismo, es decir, la sociedad y sus estructuras están en constante cambio y están interrelacionadas. Por otro lado, la sociología recibe crítica y reflexión. Esto invita a las personas a cuestionar las estructuras establecidas a través de diferentes órdenes de organizaciones en diferentes países. Por otro lado está la contextualización, es decir, los fenómenos sociales deben entenderse en su contexto histórico y cultural. Es decir, por ejemplo, golpes de Estado, lo que son cambios de régimen, dictadura, lo que son e incluso guerras o fricciones sociales. Por otro lado, tenemos el enfoque relacional, que son las interacciones y relaciones con el centro de análisis. Por otro lado, los procesos de psicología se trata primeramente de la socialización, proceso mediante el cual los individuos aprenden y adoptan las normas y valores de la sociedad, es decir, las normas básicas que se inculcan en la institución, como ser instituciones educativas o en la familia, hasta diferentes índoles, por ejemplo, si está en el sistema judicial, los abogados, la representación de ellos, tienen que saber cómo definir algunos decretos o penas o también, como decir, vacíos legales, aprender todas esas normas para un juicio. Por otro lado, tenemos la movilización social, que es la capacidad de grupos para organizarse y generar cambios. Esto básicamente se puede reflejar en huelgas. Si hubo, por ejemplo, anteriormente en universidades o también huelgas por alguna decisión política de parte del gobierno en turno. Tenemos por otro lado el cambio social, que son las transformaciones en las estructuras, costumbres y relaciones sociales a lo largo del tiempo. Es decir, la evolución que tuvieron ciertas instituciones por afectaciones directas o indirectamente de parte nacional o intervenciones internacionales. Por otro lado, tenemos la integración y desintegración. Esto básicamente, estos dos procesos son de cohesión y fragmentación en la sociedad. Por último, miraremos ejemplos prácticos y casos de estudio. Primeramente tenemos el Estado y la democracia en América Latina. Estudiar cómo países latinoamericanos han transitado de regímenes autoritarios a democracias representativas, analizando factores como la participación ciudadana y las reformas institucionales. Por otro lado, tenemos la lucha de clases en contexto laboral. Básicamente, en este caso, analizamos situaciones en las que los trabajadores se organizan para reivindicar mejores condiciones laborales, reflejando la teoría marxista que vimos anteriormente y la dinámica del poder en el entorno laboral. Por último caso tenemos las redes sociales y la capital social. Esta básicamente explora cómo las plataformas digitales han cambiado la forma de construir redes y confianza, influyendo en la movilización social y el activismo político. Por último, como conclusión y reflexión final, la sociología nos ofrece herramientas poderosas para entender la complejidad de nuestras sociedades. Conocer los conceptos, teorías y procesos no solo te prepara para tu examen de admisión, que será este 6 de abril, sino que también te ayuda a interpretar la realidad social y participar de mejor manera y mejor manera activa en la transformación de la sociedad. Recuerda que entender la sociedad es el primer paso para cambiarlo. Espero que este recorrido por este tema que has visto en este video sea de mayor utilidad y sobre todo te inspire a profundizar en el estudio de la sociología de manera más práctica y dinámica. ¿Listo para poner en práctica estos conocimientos y cuestionarlos? Adelante, el futuro te espera. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado este tema, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades de este canal. Además, me ayudas mucho compartiendo este canal y este video a las personas que estén interesadas en este tema
y también personas interesadas en la preparación de su examen de admisión. Al igual, si tienes dudas, sugerencias, consultas o simplemente quieres interactuar conmigo, aquí lo puedes hacer en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Sin más, saludos.